Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número uno. Los integrantes somos Francisco Méndez, Diego Vicente, Nixon Linares, Kelvin Polanco y su servidor Anastasio Chiroy. Nos corresponde exponer la sección número 21, provisiones y contingencia. Entre esta tenemos el alcance. Esta sección se aplicará a todas las provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Los requerimientos de esta sección no se aplicarán a los contratos pendientes de ejecución a menos que sean contratos de onerosos, excepto a las provisiones tratadas como en otras secciones de esta NIF, como los arrendamientos, contratos de construcción, obligaciones por beneficios de empleados y también están los impuestos a las ganancias. Para poder entender bien esta sección, tenemos el tema con respecto a provisiones. Es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. También tenemos los activos contingentes, un activo de naturaleza posible, surgidas a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra o en su caso porque deje de ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro. También tenemos pasivos contingentes. Los pasivos contingentes son una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra o deja de ocurrir. Es el importe de una obligación que no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. Dentro de esto también tenemos el reconocimiento inicial. Una entidad solo reconocerá una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado. Implica que la entidad no tiene otra alternativa más realista que liquidar la obligación, ya sea obligación legal o una obligación implícita. Sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación. También tenemos el importe de la obligación que pueda ser estimado de forma fiable. Continuando con la exposición de la sección 21, provisiones y contingencias según la NIF para pymes, les voy a hablar sobre la medición inicial. ¿Qué es una medición inicial? Nos menciona la norma que la entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar una obligación sobre la que nosotros informamos, o en otras palabras, es una estimación que la entidad pagaría para liquidar una obligación al final del periodo sobre el que se informa. En la medición posterior, nos menciona también la norma que la entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. A esto les vamos a dar un ejemplo para que nosotros podamos tener una mejor comprensión sobre la medición posterior. Nos menciona el ejemplo que la industria 123 Probando reconoció una provisión de 150,000 por un litigio al 31 de diciembre del 2020. En marzo del 2021 se desestimó el caso de este litigio. En abril se emprende una campaña publicitaria con un costo de 150,000. La entidad hace el siguiente asiento para reconocer la campaña. A esto vamos a hacer una reclasificación de las cuentas. Se debe reconocer el cambio de la estimación contable. Como primer punto, pasivo con 150,000 y resultado con 150,000. En el punto 2 se reconoce el costo de la campaña publicitaria, el estado de resultados con 150,000 y caja con 150,000. En los pasivos contingentes, eso nos menciona que es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple con que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos. En el segundo punto es que el importe de la obligación pueda ser estimada de forma fiable. En los activos contingentes, una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Yéndonos al párrafo 21.16 que está posteriormente, en este nos menciona que se revelará información cuando sea probable la entrada del beneficio económico. Muy buen día. Siguiendo con la presentación, la sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa en NIF para pymes,
tenemos que el alcance define estos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece estos principios para poder reconocer, medir y revelar información importante sobre este tipo de hechos. Definición de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Pues se trata prácticamente de estas situaciones que pueden ser favorables o desfavorables y que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos, los que implican ajuste y los que no implican ajuste. Los que proporcionan evidencia adicional sobre condiciones existentes a la fecha de cierre, este tipo de hechos va a implicar ajuste. Y aquellos que solo indican condiciones surgidas después del periodo sobre el que se informa, este tipo de hecho no va a implicar ningún ajuste. En cuanto al reconocimiento y medición de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que van a implicar ajuste, la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la información a revelar relacionada para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Como ejemplo de este tipo de hechos podemos mencionar una resolución de un litigio judicial, la recepción de información, la determinación de costo de activos adquiridos, la determinación del importe de participaciones y el descubrimiento de fraudes o errores. El reconocimiento y medición de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, tenemos que una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no implican ajuste. Como ejemplo podemos mencionar la reducción en el valor de mercado de las inversiones y también un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o resolución favorable de un litigio judicial. Bien, continuando con la exposición, hablaremos respecto a los dividendos. La norma nos indica que si una entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores de sus instrumentos de patrimonio después del final del periodo sobre el que se informa, no reconocerá esos dividendos como pasivo al final del periodo sobre el que se informa. La norma nos dice que el importe del dividendo se puede presentar como un componente segregado de las ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. También hablaremos respecto a la información a revelar. Una de ellas es la fecha de la autorización para la publicación de los estados financieros. Una entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así también quién ha concedido esa autorización. Asimismo, la norma dice que la entidad revelará si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación. Con respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste, mas la norma nos indica que para estos hechos, la entidad revelará la naturaleza del hecho. Asimismo, hará una estimación de sus efectos financieros y si esta estimación no se puede hacer, la entidad hará un pronunciamiento de que no se puede realizar esta estimación. Algo muy importante es que la información a revelar reflejará información conocida después del periodo del final del cual se informa, pero antes de que se autorice la publicación de los estados financieros. También la norma nos da algunos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Tenemos el primer ejemplo,
la cual es una combinación de los negocios importantes o la disposición de una subsidiaria importante. El anuncio de un plan para descontinuar definitivamente una operación. Asimismo, las compras de activos muy importantes y la destrucción por incendio de una planta de producción importante. Son algunos ejemplos que podemos mencionar y la cual la norma nos establece. Muchas gracias.